Imagina tenés que trabajar 14 horas por día sin descanso, sin vacaciones, y si te enfermas te reemplazan. No hay leyes que te protejan, no existe el salario mínimo, ni siquiera el derecho a reclamar. Suena injusto, ¿no? Bueno, parte de eso es lo que se está discutiendo para la Argentina en el siglo XXI. Ahora, pensá que eso no pasó en el país por primera vez, ni tan lejos en el tiempo. A comienzos del siglo XX, cuando el país crecía como nunca, pero a costa de miles de trabajadores invisibles, la realidad era esa. Ese fue el mundo que Juan Viale Macé decidió recorrer y describir, para mostrarle al gobierno de la época lo que nadie quería ver. A principios del 1900, Argentina era llamada el granero del mundo. Exportaba trigo, carne, cuero, las vías de tren se expandían y Buenos Aires se llenaba de inmigrantes. Era una época de orgullo nacional, de grandes discursos sobre el progreso. Pero ese progreso tenía otra cara. Los que hacían posible todas esas riquezas, los peones rurales, los obreros de los talleres, las mujeres que trabajaban en fábricas, vivían en condiciones muy duras. Mientras las élites se paseaban por la Avenida de Mayo copiando la moda de París, muchos trabajadores no tenían casa propia ni agua potable. Si lo pensás un poco, no es tan distinto de lo que pasa hoy, más de 100 años después. Mientras algunos disfrutan los beneficios de la tecnología, hay quienes todavía deben tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. El progreso en cualquier época siempre deja preguntas sobre quién se beneficia y quién queda afuera. En 1904, el presidente Julio Argentino Roca quería saber qué pasaba con esa cuestión social que empezaba a inquietar al país. Había huelgas, reclamos obreros y movimientos anarquistas. Entonces, su ministro, Joaquín B. González, eligió a alguien especial para investigar. Este fue Juan Viale Macé, un médico y abogado catalán que llevaba años viviendo en Argentina y conocía la realidad del interior. Su tarea fue clara pero enorme: viajar por todo el país, contar cómo vivían los trabajadores argentinos. Lo hizo sin computadoras, sin grabadoras, sin encuestas digitales, solo con cuadernos, trenes y su capacidad de observación. Fue algo inédito, un estudio social antes de que existiera la sociología como disciplina en el país. Viale recorrió fábricas, ingenios, obrajes, talleres, minas y campos. Habló con hombres y mujeres, con patrones y capataces. Anotó todo: cuánto ganaban, cómo vivían, cuánto dormían, qué comían, cómo los trataban. Era una especie de influencer social de su época, pero sin cámaras ni seguidores. Su objetivo no era hacerse famoso, sino lograr que el Estado mirara hacia abajo, hacia la base del país. Y lo que descubrió fue impactante. Jornadas de más de 12 horas, niños trabajando desde los 10 años, obreros que dormían en galpones sin ventanas, sueldos pagados con vales que solo servían en las tiendas del patrón. Si lo traemos al presente, podríamos pensar en trabajadores de apps de repartos o call centers donde la tecnología reemplaza al capataz, pero el control sigue ahí. O en empleos donde se exige estar siempre disponible, incluso fuera de horario. La precariedad cambió de forma, pero sigue siendo parte del sistema. En 1904, Viale Macé decía que el progreso de una nación se mide por el bienestar de su pueblo. Más de un siglo después, esa frase sigue vigente. Juan Viale Macé comenzó un viaje para contar la verdad de los trabajadores olvidados. Su informe iba a ser una radiografía de la Argentina profunda, una denuncia escrita con respeto y esperanza. Pero ¿qué pasó con ese informe? ¿El país lo escuchó o lo silenció? Eso lo descubriremos en próximos capítulos.